Hermanos, un feliz sábado. ¿Cuántos estamos contentos y agradecidos con nuestro Padre Celestial porque nos ha traído en su casa de adoración para alabar y glorificar su santo nombre? Amén. Hermanos, debemos estar contentos, agradecidos porque estamos viviendo en los últimos días, estamos viviendo en el siglo XXI, donde estamos viendo que hay tantas cosas que han surgido, donde realmente lo que nos muestra es que debemos prepararnos, debemos alistarnos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús viene pronto. Hermanos, Dios no va a tolerar más que el pueblo de Dios que siga mendicando acá en la tierra, no. Va a llegar el momento cuando Jesús va a decir consumado es, Jesús va a venir y a traer su pueblo. Pero para eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Prepararnos. Por eso, hermanos, debemos estar contentos, agradecidos en esta mañana, porque yo creo que como dice en la palabra de Dios, dice, porque donde está 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré. Yo creo que el Señor está acá, hermanos, que guardemos reverencia, porque la presencia de Dios está acá. Antes de abrir la palabra de Dios, les invito a que vayamos de rodillas, vamos a tener una oración. Bondadoso y eterno Padre, estamos, Señor, muy contentos, muy agradecidos, Señor, porque sin lugar a dudas, Señor, transcurso de esta semana, tú nos has cuidado y nos has bendecido, Padre. Y también, Señor, en estos momentos, antes de abrir tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, pero que sea, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi tema esta mañana se titula Mueves del santuario y la salvación. Este es un tema que es muy importante, según dice el espíritu de profecía, ese es nuestro fundamento, nuestra fe. Entonces vemos, este es un tema, por eso he titulado Muebles del santuario y la salvación. Muchas veces nosotros queremos buscarlo realmente dónde estaba el plan, ¿verdad? Que un día Jesús iba a venir. Hermanos, si usted quiere entender, tiene que estudiar el santuario, porque todo en el santuario lo que se hacía era un símbolo que un día Cristo Jesús iba a venir. Es algo muy importante. Entonces en esta mañana vamos a analizar el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces vamos a analizar en esta parte tres partes donde realmente todo eso simbolizaba a Cristo Jesús. Pero sin antes quiero invitarle que vayamos en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 6 y 7. En el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 6 y 7. Dice de esta manera: después pondrás en el altar del holocausto, delante de la puerta del tabernáculo de la congregación. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de la congregación y el altar, y pondrás agua en ella. Pregunto, ¿cuántos muebles había en el atrio? Según lo que dice en la palabra de Dios, donde lo leímos. En el atrio se ubicaban 2 muebles. 2 muebles. ¿Cuáles son esos muebles que se ubicaba en el atrio? Esos muebles son el altar de sacrificio y también la fuente de bronce. Esos son lo que estaba en el atrio, el altar de sacrificio y la fuente de bronce. Eso es lo que nos dice en el libro de Éxodo 40, 6 y 7. Ahora pregunto, todo eso, hermanos, es algo que nos va a hablar no solamente lo que se hacía en aquel tiempo, sino también lo que significa para nuestros días. El altar de sacrificios, por eso dice altar de sacrificios, lo que viene diciendo es que se sacrificaba algo ahí, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en altar de sacrificios cuando un israelita pecaba, cometía un pecado. Entonces dice que él venía delante del sacerdote, pero el pecador no venía a manos vacías. ¿Cómo venía el pecador?
Dice que el pecador traía su animalito. Si lo que fallaba era un sacerdote, traía un animal, ¿verdad?, que valía más caro. Pero si es un hijo de Dios nomás que fallaba, entonces dice que traía un animalito. Entonces cuando traía su animalito, dice que cuando traía animalito ponían sus manos sobre el animalito. Un ejemplo, lo que importaba no tanto lo que él sí traía o no. Lo que le importaba es que el animalito tenía que ser sacrificado. Entonces dice, cuando el pecador venía en el atrio, dice que, ¿verdad?, traía el animalito y ponía en sus manos, ¿verdad? Es como un símbolo que realmente él estaba, ¿qué?, estaba confesando sus pecados. Pero él no confesaba sus pecados al sacerdote o el animal, sino ¿a quién? A Dios. El animalito simplemente era para, como dice, la paga del pecado es la muerte. En sí el pecador necesitaba morir, pero para no morir, por eso traía el animalito. El animalito era un símbolo que un día iba a venir a Cristo Jesús. Entonces eso es lo que se hacía en el atrio. En el atrio trae un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. Aunque el hombre merece morir por su pecado, cuando el hombre fallaba, ¿qué merecía? Hermanos, realmente eso es lo que merecemos también. Cuando el hombre falla, hermanos, porque la palabra dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, hermanos, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, realmente para no morir el pecador traía su animalito, ¿verdad? Entonces dice que y así quedaba libre. Dios mismo paga la pena de su ley quebrantada y deja el pecador vivir. Él entendía la enormidad del precio pagado por su redención. Imagínense, cuando nosotros cometimos pecado, no solamente, muchas veces nosotros nos preguntamos qué es pecado. Bien clarito dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Un ejemplo, también a veces hay mucha confusión porque ahí está la ley ceremonial, pero ahí está también la ley moral. Y realmente lo que estaba quebrantado acá no solamente era la ley ceremonial, sino realmente la ley moral. Porque recordamos, hermanos, que los 10 mandamientos, eso ha existido antes del pecado. Y van a seguir existiendo después del pecado, cuando Jesús va a restaurar todo nuevo. Entonces, hermanos, lo que vemos acá en el atrio es que lo que había ahí era una reconciliación entre el pecador con Dios. Entonces, hermano, eso es lo que nos muestra en el atrio. Y no solo eso, dice que el altar de sacrificio representa también la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, en el atrio era solamente un símbolo, no era la realidad. No era la realidad, porque la realidad ¿cuál es? Es que un día Jesús tenía que venir. Y eso, como nosotros vemos, hermanos, Jesús ya vino. Era un símbolo que Jesús iba a morir un día. ¿A dónde? En la cruz del Calvario, hermanos. ¿Usted cree que Jesús merecía morir en la cruz del Calvario? No. El que merecía morir en la cruz del Calvario somos nosotros. Pero aún así, hermanos, nosotros sabemos que Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero aún así nosotros seguimos quebrantando los mandamientos. Eso es lo que pasaba en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, literalmente, y eso es lo que nos espera, la muerte. Y cuando dice aquí la muerte, no es lo que le pasó a Adán y Eva, está hablando de la muerte eterna, de la segunda resurrección. Aquí, hermanos, nos habla bien claro. Entonces, hermanos, aquí representado dice, ahora representa, es la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, es algo muy interesante que nos enseña el altar de sacrificios. Y también podemos ver un ejemplo, los símbolos y la realidad. Un ejemplo, los símbolos es el que se hacía en el Antiguo Testamento. La realidad es lo que hizo Cristo Jesús. Sacrificio a Dios aceptado con olor grato. Cristo se dio como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragancia. Esa es la realidad que Jesús hizo. Dios encontraba con su pueblo y santificaba el lugar. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hermanos, cuando Jesucristo se presentaba en el Antiguo Testamento, dice que el lugar era santo. Y en estos días también. La sangre era derramada al pie al altar.
Cristo derramó su sangre y su alma, ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Entonces vemos el símbolo y la realidad es lo que se hacía en el atrio. Todo era un símbolo de Cristo Jesús. Pero ahora vamos a ir a la fuente de bronce, porque no podemos quedar solamente en el atrio. Es como que si Cristo Jesús solo hubiera muerto y no hubiera resucitado, de nada sirve. Entonces, para que tenga efecto, Jesús, como dice la palabra de Dios, Él murió, pero también dice al tercer día resucitó. Y después de eso, ¿qué pasó? No se quedó aquí en la tierra. Dice que Jesús después ascendió al cielo y después dice que se sentó a la diestra del Padre. Y después de eso, del 22 de octubre de 1844, del lugar santo pasó al lugar santísimo. Entonces, hermanos, Jesús va escalando una y otra cosa y eso debe pasar en nuestra vida también. Muchas veces cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué pasó? Nos quedamos ahí. Nos quedamos bebecitos, mira, como que ya no hay más. Cristo Jesús así pasó, mira, comenzó desde acá, fue escalando, ahora hasta que llegó. Cuando ya va a terminar el tiempo de gracia también, porque Cristo Jesús dice que va a poner su traje sacerdotal, ¿verdad? Hermanos, entonces lo que nos está enseñando en esta parte es que debemos, hermanos, atesorar lo que tenemos en nuestras manos, que es la palabra del Señor. Ahora vamos a ir a la fuente de bronce. Representa el lavamiento de los pecados y la presencia del Inmaculado. En la fuente, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraba en el departamento santo o cuando se acercaba al altar para ofrecer holocaustos al Señor. El sacerdote no nomás venía, muchas veces acá nosotros veníamos al templo, nomás mira caminando. O a veces ni oramos, nomás nos sentamos. Hermanos, el sacerdote antes de que hacer un sacrificio, ¿qué es lo que tenía que hacer? Dice, tenía que lavar los pies y también tenía que lavar las manos. ¿Qué nos enseña eso? Usted no es igual que va a venir acá y va a ir usted a una tienda. No, hermanos. Este lugar nosotros venimos a adorar a Dios. Es un Dios santo. Usted no va a entrar de la misma manera donde usted está acostumbrado a entrar en esos lugares. No, hermanos. Este lugar está en la presencia de Dios. Usted no puede estar haciendo lo que usted hace en su casa o allá afuera. No, hermanos. Yo no lo estoy diciendo porque yo digo, sino es lo que dice la palabra de Dios. Por eso muchas veces Jesús le amonestaba al pueblo a través de los profetas. Mira mi pueblo, mira lo que hace, míralo. Imagínense si nuestra actualidad fuera así como en el Antiguo Testamento, hermano, yo creo que aquí todos nos hubiéramos quedado muertos. ¿Por qué? Porque a veces no hay reverencia en la casa de Dios y puerta del cielo. Por eso dice, el verdadero adorador, cuando llega en la casa de Dios, como que estuviera en la puerta, es como que si ya estuviera salvo, estuviera en la presencia de Dios, hermanos. Aquí no es como cuando usted va a la escuela, ¿verdad? Porque a la escuela usted va a agarrar un título, va a llegar un momento que usted va a ejercer lo que esté estudiando. Aquí no, hermanos. Nosotros venimos para prepararnos y después vamos a ser trasladados ahí donde ya no va a haber pecado, ya no va a haber muerte, ya no va a haber dolor, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber llanto ni dolor. Por eso dice de aquí, ahí todo va a haber cosas nuevas. Ahora estamos entendiendo, hermano, lo que nos viene hablando del santuario es algo muy amplio. Usted sabe que dice el Espíritu de Profecía, dice que este es nuestro fundamento. La iglesia adventista fue levantada en 1863. Ellos a través del santuario, donde se dieron cuenta, wow, hay muchas cosas que teníamos que aprender, dijeron. ¿Por qué? Porque en el santuario, hermanos, eso es lo que nos habla, nos enseña el plan de redención. Hay cosas, cuando usted lee a veces un pasaje, hay cosas que no entiende, pero cuando usted entra un poco más profundo, wow, usted se da cuenta, mire, es como cuando usted se va a la playa, ¿verdad? De repente usted mire, wow, cómo el agua se mueve, ¿verdad? Pero cuando usted estudia, hermanos, ustedes encuentran también cómo el plan de redención estaba también en el santuario. Entonces estamos viendo acá, dice que el sacerdote tenía que lavarse los pies y las manos antes que de hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque ese lugar era santo. El sacerdote de la antigua, dice, podía llegarse a Dios por el agua y por la sangre en el altar de los holocaustos. La sangre habla de la justicia de Dios. Dice acá, el sacerdote podía llegarse en ese lugar a través con el agua y la sangre. Ahora pregunto, ¿qué representa todo eso? Quiero invitarle, vayamos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Vamos a ver nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 5,
versículo 6. ¿Ya lo tenemos? Okay. Dice de esta manera: este es Jesucristo que vino mediante agua. Dice que según que Jesucristo vino, ¿cómo? Mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bueno, aquí nos está enseñando, dice que Jesucristo vino mediante ¿qué? Mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que es? Porque nosotros cuando leemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio y era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. ¿Cristo que se hizo ha sido Dios desde antes? Claro que sí, pero dice ahora acá que Jesús vino mediante agua y sangre. ¿Cómo es eso que Jesús vino mediante agua y sangre? ¿Usted sabe qué simboliza eso? Juan está hablando de la encarnación. Jesús vino mediante agua, es decir, por su bautismo. Y por sangre, es decir, por su crucifixión. Usted, hermano, estamos viendo los símbolos y lo literal. Entonces, ¿qué quiere decir mediante agua y mediante sangre? Dice que agua, ¿qué quiere decir? Cuando Jesús fue bautizado. ¿Usted sabe cuándo fue bautizado Jesús? Fue en el año 27. ¿Usted sabe cuándo fue crucificado Jesús? En el año 31. Entonces vemos, hermanos, todo lo que nos habla la palabra de Dios era un símbolo, lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Exactamente, y eso fue lo que pasó. Según los símbolos y la realidad, dice: harás también una fuente de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo y de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Ese es el símbolo de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, pero la realidad, el agua representa el Espíritu Santo. Eso fue lo que pasó cuando Jesús fue bautizado. Dice, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué es lo que vino? Dice que vino como una paloma, pero no es una paloma. Es un símbolo que estaba ser bautizado, estaba recibiendo el Espíritu Santo. Y eso es lo que pasa con nosotros también. Porque muchas veces nosotros nomás nos damos una bañada porque realmente no recibimos el Espíritu Santo. Pero cuando usted se bautiza con convicción que realmente está dejando el hombre viejo, estás comenzando un hombre nuevo. ¿Qué es lo que Dios nos da? El Espíritu Santo. Pero muchas veces, hermanos, no recibimos. ¿Por qué? Porque realmente no porque Dios no esté dispuesto a dar eso, es porque no hay un corazón que esté dispuesto de renunciar las cosas del mundo y para entrar en las cosas espirituales. Eso es lo que pasa. Pero vemos en esta parte, hermano, cuando Jesús dice que fue bautizado, recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es la realidad. También dice, representa la palabra de Dios. También representa el bautismo. Entonces vemos en esta parte, eso es lo que nos está enseñando en el atrio. Estamos en el atrio, ok. Ahora vamos a ir en el lugar santo. A ver, ¿qué nos va a enseñar la palabra del Señor en el lugar santo? Quiero invitarle que vayamos en el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 5 y 6. Éxodo 40, 4 y 5. Éxodo 40, 4 y 5. ¿Ya lo tenemos? Dice de esta manera: y meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Ahora dice el 5. Y pondrás en el altar de oro para él incienso delante del arca y del testimonio, y pondrás la continua delante de la puerta del tabernáculo. Ok, entonces vemos en esta parte el lugar santo. Pregunto, ¿cuántos muebles había en el lugar santo según donde lo leímos ahora? Ya vimos en el atrio cuántos muebles hay. Habían 2 muebles, pero en el lugar santo hay más de 2 muebles. Según nosotros encontramos en el lugar santo, ahí está la mesa de los panes de la proposición, ahí está también el candelero, ahí está también el altar de incienso.
Eso es realmente lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿qué representa en nuestros días todo eso? En esta mesa especial se colocaba 12 panes. 12 panes en 2 pilas. Y sobre cada pila se ponía incienso. ¿Cuántos panes se ponían en la mesa? Dice que son 12 panes. Pero no solamente una fila, habían 2 filas, uno acá y otro acá. Mira, eran 2 filas, por todo eran 12 panes. Eso es lo que estaba en la mesa. Esto representa el alimento espiritual que Cristo nos da, el cual se renueva constantemente, así como los panes de la mesa del santuario. Se renueva cada semana. Usted sabe que estos panes no se dejaban ahí para todo el año o para... No, esto era cada semana. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Cuántas veces usted come diario? Hermano, aquí hay un hermano que come hasta 4 o 5 veces. Pero ¿qué pasa con nuestra Biblia? ¿Qué pasa con nuestra Biblia? La tenemos ahí empolvado. Es como que, hermanos, todo lo que es de los muebles del santuario nos enseña algo muy importante. Entonces vemos en esta parte, dice que esto representa el pan espiritual. Dice que se renovaba cada semana. El pan sagrado es un pan continuo, perpetuo. Entonces vemos que, hermanos, era cada semana tenían que renovar estos panes. Simbolizaba a Cristo, el pan viviente, quien está siempre en la presencia de Dios para interceder por nosotros. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Entonces en el Antiguo Testamento era un símbolo, pero ya cuando vino la realidad, era la realidad. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Entonces vemos todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento. ¿Qué representaba? Representaba que realmente un día iba a venir Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos que realmente cómo todo eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Símbolo, el pan de la proposición siempre estaba ante la presencia de Jehová. Esto no ponían delante del sacerdote o delante del pueblo, no, esto se ponía delante de Jehová. En otra palabra, delante de Dios. La realidad, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Había 12 panes hechos con flor de harina. Esto no era cualquier material, dice que eran hechos con flor de harina. La realidad, hablar de la iglesia, Pablo dice, siendo un solo pan, nosotros como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces vemos, hermanos, todo eso era un símbolo que un día Jesús iba a venir. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El pan material es uno de los principales alimentos de la humanidad. Y la verdad que así es. Imagínense que usted no coma 2 días. Usted ya va a estar desmayando. El pan material es uno de los panes principales de la humanidad. Así también Cristo es el alimento espiritual del cual todos deben participar para mantener la salud espiritual. Imagínense, si nosotros aquí todos comemos comida física, ¿cuánto nosotros no debemos alimentar espiritualmente? Por eso dice en el libro de Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque os parece, ahí tenéis la vida eterna. Y cuando estaban diciendo escudriñar, no estaban hablando del Nuevo Testamento, estaban diciendo del Antiguo Testamento, hermanos. Usted cuando lee un ejemplo en el Nuevo Testamento, mucho se escribió lo que está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se escudriñaba, se estudiaba. Por eso también aquí nos enseña a nosotros, no solamente debemos alimentar, hermanos, con comida que comemos, sino también con la palabra de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante. Por eso el Señor permitió que los hombres escribieran la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener en su casa como una almohada. No, es para escudriñar. Si usted no quiere escudriñar su casa, ahí está el teléfono, baja una aplicación y usted puede estudiar. Hermano, no hay excusa ahora, debemos prepararnos. No solo eso, hermano, la iglesia adventista del séptimo día ha provisto en toda clase de materiales. Si usted entra en internet, hay varios libros del Espíritu de profecía, está en orden, mira. También ahí está la Biblia, ahí está el liminario. Usted puede alimentarse, hermano, espiritualmente. ¿Por qué? Porque
Pues yo creo que Dios ha levantado este movimiento, por eso Dios le ha dado tanto luz, tanto conocimiento. ¿Para qué? Para que el pueblo no perece. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? No porque el pueblo no tenía conocimiento, no porque el pueblo no tenía la Biblia, es porque llegó un momento que se desconectaron, podemos decir, de la presencia de Cristo Jesús. Ya lo que se hacía era por costumbre. Eso puede pasar con nosotros también. Hermanos, nos preparemos, Cristo viene, ¿sí o no? Claro, entonces, hermanos, pues hay que estudiar la Biblia. A veces ni estudiamos nuestra lección. Ahora, si la lección no estudiamos, ¿cómo vamos a estudiar la Biblia? Menos. Por eso, hermanos, entonces en esta parte, todo lo que nos viene hablando dice, hay muchas clases de pan hechas de diferentes de cereales como trigo, cebada, maíz. Pero hay un solo pan espiritual para el sustento espiritual. No hay muchos diferentes señores ni salvadores, sino solo uno. Y el hombre no puede hallar su camino a la vida eterna por otros medios, sino participando del pan que descendió del cielo en la persona de Jesucristo. Si usted quiere heredar la vida eterna, usted debe de participar el pan verdadero que es Cristo Jesús. Por eso dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres donde podemos ser salvos, sino a través de Cristo Jesús. Hermano, no hay otro camino donde usted va a ser salvo. Yo he visto hoy en día, hay hermanos que, no porque la iglesia está mal, se van a otro grupo y después ahí se van a otro grupo. Hermanos, usted puede recorrer todas las iglesias que hay en este mundo. De nada sirve si usted no está poniendo en primer lugar a Dios. Eso es lo que ha pasado en estos tiempos. ¿Qué es lo que ha hecho Satanás? Satanás lo que ha hecho, nuestra iglesia ha separado para allá. No, que aquí está la verdad. No, hermanos, lo que nosotros debemos alimentarla con la palabra de Dios y decirle a los hermanos que nos preparemos. No vendemos, hermanos, para allá un grupo, que otro grupo. Ya mañana va a salir otro grupo. No, hermanos, el problema, porque no tenemos conocimiento y Dios ha dado su palabra, ¿para qué? Para que el pueblo se prepare, para que dé el último fuerte pregón. Eso es lo que Dios quiere con su pueblo. Pero nosotros no estudiamos, nosotros estamos enfocando más las cosas de este mundo, hacer dinero. Tener dinero es bien, claro que sí, es bueno, pero eso no es el primero. Lo primero es a Dios. Por eso dice, buscar el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadiduras. Hermanos, lo primero es la palabra de Dios. Eso debemos hacer, hermanos. Ahora vamos a ir con el candelabro. El candelabro era de oro puro, que tenía 7 brazos, que remataba en 7 lámparas, que debía permanecer encendida día y noche. El candelabro no era que estar apagado, no, hermanos. Tenía que ser encendido, ¿cuándo dice? Día y noche. Dice que el candelabro tenía 7 brazos, que tenía que estar encendido, dice, día y noche. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿qué representa el candelabro? Vamos a ir en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. Al que lo tenga, que dé lectura. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. ¿Qué dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces, hermanos, el candelero, ¿qué representa? A Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. Pero ¿qué dice más? El que me sigue no andará, ¿qué? En tinieblas. Hermanos, si nosotros somos seguidores de Cristo Jesús, ¿cómo debemos andar? No debemos andar en la oscuridad. Debemos andar, dice acá, como dice Jesús, ¿verdad? En la luz. Por eso, hermanos, es lo que representa en el candelabro.
Y también dice que el candelabro tenía siete brazos. Y esos 7 brazos podemos ver también representan un ejemplo. Ahí está las 7 iglesias, los 7 últimos plagas posteriores, muchas cosas. Eso también tiene su simbolismo. Pero entonces vemos acá, hermanos, para que si nosotros queremos alumbrar, ¿cómo debemos estar? Debemos estar conectados con el luz verdadero que es Cristo Jesús. Es como la electricidad. De nada sirve que haya cables allá afuera, mira, pero si no hay energía, ¿usted cree que va a alumbrar aquí? No, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a alumbrar si no estamos conectados en la luz verdadero que es Cristo Jesús? ¿Usted cree que Jesús anduvo en tinieblas acá en la tierra? No, hermanos. Jesús era la luz verdadera, hermano. Cuando andaba acá, Él hizo muchos milagros. Dice, nosotros no tenemos luz propia para brillar delante de la tierra. Esta es presentada y reflejada en Jesús. Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Ahora vamos a ver el símbolo y la realidad. El candelabro de oro estaba en primer aposento. Realidad. Juan vio el candelabro en el cielo. Símbolo. Tenía, dice, 7 lámparas. La realidad que dice, Juan vio las 7 lámparas ardiendo delante del trono de Dios. El sumo sacerdote enderezaba las lámparas por la mañana y al atardecer. Juan vio a Cristo, nuestro sumo sacerdote, en medio de los candelabros. Las lámparas ardían continuamente. El Espíritu Santo alumbra a todos. Entonces vemos, hermanos, todo eso, ahí está el símbolo y la realidad. Pero también dice en el libro de Salmos, capítulo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies es tu palabra y alumbrera a mi camino. Entonces vemos que, hermanos, la palabra de Dios es una lámpara, ¿verdad? Que alumbra, dice, el camino del hombre. Pero si nosotros estamos conectados con Cristo Jesús, nosotros vamos a alumbrar. Pero ¿por qué a veces no alumbramos? Es porque estamos desconectados de Cristo Jesús. Ahora vamos a ir al altar del incienso. Altar del incienso. El incienso que ascendía con las oraciones de los santos representa los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. Entonces, ¿qué representa el altar de incienso? Dice, se representa la intercesión de Cristo Jesús y los méritos perfectos, la justicia de Cristo, hermanos. ¿Usted cree que Cristo es justo? Oh, hermanos, nosotros no nos podía salvar Jesús si tuviera tan siquiera una mancha como un piojo, mira. No, hermanos, Jesús dice fue perfecto en todo, aún hasta la cruz del Calvario. Porque para eso necesitaba alguien que esté sin mancha, mira. ¿Para qué? Para redimir la raza caída. Entonces vemos en esta parte, entonces el altar de incienso representa la intercesión de Cristo Jesús. El incienso que son las oraciones, dice las oraciones de los santos. El altar de oro de incienso era un constante recordatorio de la dulce intercesión de Cristo a favor de su pueblo. La fragancia del incienso ascendía con las oraciones del pueblo de Dios como símbolo de la justicia de Cristo, haciendo aceptables las oraciones del pueblo de Dios. Símbolo. Este altar estaba delante del velo al santuario terrenal, la realidad. Un altar de oro delante del trono de Dios en el cielo. De mañana y tarde, el sumo sacerdote quemaba incienso sobre el altar, la realidad. Mucho incienso es añadido, dice, a las oraciones de los santos. Ahora dice en el libro de Apocalipsis 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces vemos, hermanos, todo eso era un símbolo que realmente que Cristo Jesús está intercediendo por nosotros, pero también cuando su pueblo ora, ¿verdad? Cristo Jesús está dispuesto, ¿para qué? Para contestar todas las oraciones. Ahora vamos a ir al lugar santísimo.
quiero que vayamos en el libro de Éxodo, capítulo 26, versículo 33 y 34. Éxodo 26, 33 y 24. Dice de esta manera: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora dice el 34. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, el lugar santísimo. Ahí está. Ahora pregunto, ¿cuántos muebles había en el lugar santísimo? Ya hemos visto que en el atrio había 2, en el lugar santo habían 3. Ahora, ¿cuántos muebles había en el lugar santísimo? Yo quiero decirle que en el lugar santísimo solamente había un mueble. En el lugar santísimo solamente había un mueble. El que estaba en el lugar santísimo es el arca del pacto. El arca del pacto. Dice que esto todo era cubierto de oro. No solamente era por fuera, sino también era por dentro también. Y cada lado tenían como, no sé cómo llamarle, es como un anillo, algo así como redondo. Así estaban pegados cada esquina. Entonces cuando estaban así, y también hicieron como unas varas grandes y ahí lo pusieron ahí. Entonces un lado tenía una vara y el otro lado también. ¿Por qué? Porque recuerda que en el Antiguo Testamento que el santuario era movible. Entonces de ahí lo agarraba cuando lo movía a otro lugar. Pero entonces en esta parte solo encontramos un mueble. Ahora, ese mueble, ¿qué es lo que contenía? Eso es lo que queremos saber. Porque de nada sirve que usted tenga un carro del año, que tenga zapatos nuevos, que tenga un volante nuevo, pero no tiene el motor. ¿De qué sirve? No tanto, yo no digo que no es importante. Claro que es importante, es importante el arca del pacto, pero lo que queremos saber, ¿qué es lo que contenía dentro? Es como la palabra de Dios, misa. Mira, usted tendrá su Biblia, así un ejemplo, pero de nada sirve que tú tengas un libro así de grueso, pero no tenga letras adentro, de nada le sirve. Entonces vamos a ver en esta parte qué es lo que contenía adentro el arca del pacto. Quiero decirle que el arca del pacto lo que contenía adentro es los 10 mandamientos. Hermanos, los 10 mandamientos estaban en el arca del pacto. Ahora ya estamos entendiendo por qué es muy importante en el santuario. Muchas veces hoy en día el mundo entero quiere anular que ya no hay, que el sábado ya fue para el Antiguo Testamento. Hermanos, es un engaño abiertamente. Si usted va a estudiar la palabra de Dios como está, usted va a encontrar en el arca del pacto, ahí estaban los 10 mandamientos. Y no solo eso, vemos que también el propiciatorio, un ejemplo, la tapa, ahí estaban 2 ángeles. Dice que esos ángeles eran grandes. Ustedes saben qué simbolizaba eso. Esos ángeles simbolizaban que ellos estaban cuidando los 10 mandamientos. En otras palabras, todo lo que aquí representa era un símbolo, pero la realidad, ¿dónde está? Está en el cielo, hermanos. Los 10 mandamientos en sí están en el cielo, porque ya hemos dicho que el pecado, ¿dónde comenzó? No comenzó acá en la tierra, comenzó en el cielo. Quiere decir que los 10 mandamientos están en el cielo. Por eso, hermanos, que no nos atrevemos a echar por tierra que el sábado ya no. No, hermanos, es parte de los 10 mandamientos. Por eso dice que cuando Jesús viene en el cielo, mira, va a aparecer los 10 mandamientos. Ahí no va a aparecer el domingo. Porque la palabra domingo viene de latín, que quiere decir Dominus Deis, que quiere decir día del sol. O también en el Nuevo Testamento encontramos como el primer día de la semana. Ahí no dice que es día del Señor. En el día del Señor realmente es el día sábado. Por eso dice en la palabra de Dios, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él trabajo alguno, ni tú ni tu hija que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Entonces eso también nos muestra que Cristo Jesús es el Creador, es el Salvador, es el Redentor. Hermanos, todo ahí está ahí. ¿Qué es lo que usted más necesita? ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Debemos obedecer al Señor, hermanos. Todo está en la palabra de Dios.
Hermanos, yo quiero animarle que sigamos adelante, hermano. No tiremos la toalla, hermanos. Si usted ya entró en este redil, debemos permanecer. Debemos animar a nuestros hermanos. No debemos, yo no digo que no hay que hablar cuando hay que hablar, pero hay que animar a los hermanos, hay que echar ganas porque Cristo Jesús viene pronto, ¿sí o no? Sí, hermano, entonces vemos en esta parte, ahí está los 10 mandamientos. El símbolo dice, el arca se hallaba en el lugar santísimo. La realidad, el arca fue vista por Juan, el santuario celestial. La presencia visible de Dios se manifestaba sobre la propiciatorio. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. Pero la realidad dice, el Señor da su nombre como misericordioso y piadoso. Símbolo. Dios habla personalmente con Moisés desde el arca para dirigir su pueblo. La realidad. Dios en el cielo está sentado sobre un trono excelso. Símbolo. Un rollo con la ley ceremonial estaba ubicado en un lado del arca. Ahora dice la realidad, dice, el rollo solo puede ser abierto por el Cordero, quien es el verdadero holocausto que Dios acepta. Ahora dice en Apocalipsis 4:2, dice, yo estaba en el Espíritu y aquí en el trono estaba, dice, en el cielo y el trono uno sentado. ¿Y quién estaba sentado ahí? Hermanos, es Cristo Jesús. Entonces vemos, hermanos, todo eso, todo nos habla de Cristo Jesús. Ahora, para ir terminando, 7 pasos para el camino de la salvación a través del santuario. Ya hemos visto atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces ya hemos visto cada parte tenía muebles y cada mueble tenía, estaba el símbolo, pero en la realidad todo representaba a Cristo Jesús. En el atrio no expliqué, ahí estaba también la entrada, porque para que entre en el atrio tenía que haber una puerta. Es como acá en la iglesia. Usted puede entrar si hay una puerta ahí. No, usted no va a poder. Puede que entre por la ventana, pero en el atrio tenía que haber una puerta para entrar el pecador. Ahora, para ir terminando, vamos a comenzar en el atrio. En la puerta del atrio se reconoce la necesidad de la salvación. La justicia humana es como trapo de inmundicia. ¿Cómo es nuestra justicia? Hermano, nuestra justicia dice es como trapo de inmundicia. ¿Qué es el trapo de inmundicia? Hermano, el trapo de inmundicia es cuando la mujer está menstruando. ¿Ustedes saben qué es eso? Es como también cuando una persona muere y ya está como sin. Ustedes saben qué huele esa sangre. Hermanos, dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Aquí nadie va a decir que yo soy mejor que el otro. No, hermanos, estamos todos acá en la tierra, podemos caer. Esto es lo que nos representa. Entonces dice, el atrio se reconoce la necesidad de la salvación. La justicia humana es como trapo de injusticia. Es lo que representa en el atrio. Ahora, el altar del holocausto, el Cordero de Dios. Cristo Jesús es ofrecido en sacrificio cruento e inmolado por todos nosotros. La justicia de Cristo es imputada. Lavacro. Hay limpieza, purificación, se nos imparte la justicia de Cristo en el largo y pecaminoso proceso de la santificación. Altar del incienso. Hay intercesión continua. Jesús vive para interceder por nosotros. Mesa de los panes. Hay comunión con Dios y con nuestros hermanos. Cristo es el pan de la vida que nos alimenta. Candelabro de oro. Tenemos la unión de la vida y la luz y el Espíritu Santo. Testifica a favor de Cristo mediante de la iglesia. El último, el 7, el arca del pacto. La justicia y la misericordia se encuentran en Cristo. Si dejamos que su sangre nos limpia y vivimos en la obediencia, algún día veremos al Señor cara a cara. Eso es todo lo que hablé, solamente el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Hermanos, para ir terminando, vamos a leer Apocalipsis 22, 3 y 4. Apocalipsis 22, 3 y 4. Dice Apocalipsis 22, 3 y 4.
Dice de esta manera: y no habrá más maldición, y el trono de Dios del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. Hermanos, quiero animales, la realidad pronto se va a cumplir. Cristo Jesús va a venir pronto, ¿para qué? Para venir a traer su pueblo. Quiero decirle que Cristo Jesús ya hizo todo. Así como el Antiguo Testamento se hacía todo para que el pecador no muriera, también estos días, hace 2000 años, Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Como un hombre más peor, hermanos, sufrió. Fue maltratado no solamente con los romanos, sino con su pueblo, hermano. Ese mismo pueblo que Dios sacó de allá de la esclavitud. Llegó un momento, ese mismo pueblo lo rechazó, hermanos. Cristo Jesús sufrió, hermanos, ¿para qué? Para salvar a toda la raza humana que vive acá en esta planeta Tierra. Yo quiero decir, hermanos, no perdamos, hermanos, tiempo por cosas que no vale la pena. Cristo Jesús ya dio por todo por nosotros. Está en nosotros si queremos aceptar o no. Cristo Jesús ya murió, ya dio su sangre. Usted sabe que según los que han estudiado, dice que Jesús llevó más de 1000 heridas, hermanos. Más de 1000 heridas, hermanos, para salvar la raza humana pecadora, que a veces nosotros ni queremos, hermanos, reformar nuestra vida. Pero aún así, hermanos, quiero decir que Jesús está hablando, está llamando todavía. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. No dice en la palabra de Dios que todos vengan, dice, al conocimiento y el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que todos sean salvos. Hermanos, que nos preparemos. Si usted y yo hemos fallado, nos levantemos. Así como Pedro, que negó a su maestro 3 veces, pero Pedro no se quedó ahí, hermanos. Pedro se levantó y dijo: maestro, yo he fallado de verdad. Y Pedro no solo eso, hermano, después cuando fue crucificado, dice que yo no soy digno de mi maestro, dice que fue crucificado de la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque él entendía lo que había hecho su maestro por él. Porque a veces nosotros no nos mete en nuestra cabeza, hermanos. Seguimos en la misma rutina todos los días. Como que si aquí vamos a vivir por la eternidad. No, hermanos, Cristo Jesús hizo todo por nosotros. Es lo que representaba en el santuario, en el Antiguo Testamento, hermanos. Yo quiero decirle que nos preparemos. Esto no va a seguir como está, hermanos. Todo lo que estamos viendo, la pandemia, las cosas, esos son señales porque Cristo Jesús está en las puertas. Acá es Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice: oye mi voz, yo entraré a cenar con él y él conmigo. ¿Qué es lo que quiere Jesús con nosotros? Él quiere cenar con nosotros. Hermanos, nos preparemos. O tal vez aquí hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Yo me acuerdo aquí cuando me bauticé en el año 2003, hermanos. Yo no me he arrepentido. Al contrario, hermanos, todo lo que me recuerda en mi vida pasada, antes de eso, lo que yo he hecho, son vergonzosos, hermanos. Yo digo: wow, como yo no tenía ese conocimiento. Hay cosas que hice, realmente Dios no le agrada, pero aún así yo quiero decir que Dios me ha perdonado. Eso es lo que quiero hacer con usted, hermanos. Si usted ha fallado, hermanos, pero que nos levantemos, no nos quedemos ahí. Ese es el problema de nosotros. A veces ya fallamos y nos quedamos ahí. Dios no quiere eso. Dice que Dios quiere los vencedores. Por eso dice Apocalipsis 2:10, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero ahí no solo dice sé fiel, sino cuando nosotros estudiamos un poco, realmente ahí dice que ellos pasaron por un momento difícil, tal vez cayeron, pero se levantaron, y cuando se levantaron realmente obedecieron al Cordero a donde quiera que vaya. Por eso, hermanos, mi llamada y mi oración, que nos preparemos, Cristo viene, ya estamos viendo, son señales. Así es que, hermanos, yo quiero decirle que nos pongamos de pie, vamos a cantar el himno 293. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Solo en Cristo Jesús hay salvación. Pónganse de pie. Eres
solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. Quiero invitar al pastor que pase acá frente, que tenga la oración. Oremos. Oh, nuestro Padre, qué tan agradecido está nuestro corazón, que desde el principio, Señor, allá en aquella casa portable en tu santuario, en aquel día cuando los sacrificios eran hechos allí a la entrada y la sangre se derramaba para el perdón del pecado de ellos, desde entonces, Señor, nos mostrabas que hay poder en la sangre de Jesús. Desde entonces nos estabas mostrando, Señor, que solamente en Jesús hay salvación, que solamente Él nos puede dar paso a la vida eterna. Así que, Señor, al haber escuchado este mensaje y reflejado en lo que nos has estado diciendo por años, oh Padre, que cada corazón te pueda aceptar, que pueda reconocer y agradecer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y que decida tomar ese pacto, ese nuevo pacto con Cristo Jesús y vivir con Él y para Él para siempre. Prepara nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a cambiar, a transformar, a ser obedientes a ti y estar listos para el día en que vengas, oh Señor, para el día que vayamos al descanso. Oh Señor, ayúdanos a trabajar mientras que hay luz, antes de que vengan aquellos días donde no podamos trabajar más. Guíanos, Señor, a predicar tu palabra y esta linda verdad de la salvación que solamente encontramos en Jesús. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado, mis hermanos, que Dios los bendiga.